Así que pues le damos la más cordial bienvenida a Michael Chamberlain. Michael, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Michael, bienvenido. Pues, Excelente. buenos días. Pues, Michael, precisamente estamos publicando en Rompeviento TV un artículo de autoría de Michael, precisamente en esta columna que tiene Poder y Derechos Humanos, que tiene Michael, que pues escribe y publicamos de él todos los martes, y es Hagamos la consulta nuestra para las víctimas. Ese es el título del artículo de Michael Chamberlain, que ahí sí lo puedes poner nuevamente a cuadro, mi querido Leonardo. Pero mire, y la idea de invitar también a Michael a propósito de este título, pues tiene que ver también con un comunicado que hizo el EZLN en el mismo sentido del enfoque, ¿por qué sumarse, por qué apoyar la consulta? Y no solamente apoyar el participar en esta consulta popular que se va a llevar a cabo este 1 de agosto, sino además se promueve votar por el sí de la consulta. Y pues Michael escribió un artículo, como siempre, muy valioso en su columna. Y Michael, pues, ¿cuál es tu mirada precisamente de esta consulta popular y de esta sumatoria que hizo el EZLN y que pues ha generado pues un sinfín de comentarios e interpretaciones de si es un guiño al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera? Pues cada quien tiene su ángulo. ¿Cuál es el tuyo sobre esto, Michael? Pues mira, a mí me parece que no hay que olvidar lo que nos une a muchos y los que nos unió a muchos en las elecciones del 2018, que es la cantidad de agravios que hemos sufrido en este país a lo largo de muchos sexenios. Me parece que eso es algo en el que estamos de acuerdo, yo creo que la mayoría, y creo que también estamos de acuerdo en que algo se tiene que hacer. Lo que no hemos podido acordar todavía es cómo, ¿no? A mí me parece que esta consulta, a pesar de que está todo en contra, ¿no? Es una manera primero de ratificar esa demanda, ¿no? Por la justicia, por la memoria de los hechos ocurridos, a favor de los derechos de las víctimas. Y eso, en principio, es nuestro, digamos, no es de nadie más que de nosotros y nosotras decir, ratifico esta demanda. Tenemos, decía, en contra que no funciona la justicia, ¿no? Ayer veíamos esto revés en el caso de Lidia Cacho, que habla muy mal del sistema de justicia de este país, solo por poner un ejemplo. Hablamos todavía de la impunidad, hablamos de cómo incluso los casos que están abiertos, como Emilio Lozoya, en fin, pues Duarte en Veracruz, es decir, aquellos casos que sí están abiertos, incluso las acusaciones en contra de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, están enfocados mucho más en temas de corrupción, que son graves, pero ninguno está vinculado a graves violaciones a derechos humanos. Entonces, nuestro sistema de justicia tampoco está enfocado hacia allá. Tenemos en contra que son 37 millones para hacerlo vinculante, que son más que los votos que sacó Andrés Manuel en las elecciones. Y tenemos además en contra que el propio presidente dice que no va a participar, ¿no? Pero lo que tenemos, creo yo, a favor, y que es lo importante de esta consulta, es alzar la voz nuevamente por las víctimas y decir que sí, algo se tiene que hacer en el ámbito político para atender los agravios a las víctimas por decisiones políticas que se cometieron en el pasado, ¿no? A esto creo que han sido sensibles los zapatistas, como mencionas, Ernesto, porque yo creo que sí lo logran ver desde abajo, desde la perspectiva de las víctimas y no desde la perspectiva de los actores políticos. Pero también ha habido una sumatoria de muchos colectivos de víctimas
diciendo sí, vamos a la consulta y votemos sí, porque este es un tema pendiente que se tiene que retomar, ¿no? Entonces yo digo que no nos quiten la voz ni nuestra voluntad y expresémonos en la consulta, ¿no? Porque algo se tiene que hacer en favor de la justicia y la verdad, ¿no? Eso es en principio, ¿no? Lo que creo que tenemos que hacer. En el artículo que publicas, Michael, haces una revisión de algunos de los argumentos que más se han repetido para tratar de desanimar o los argumentos que esgrimen quienes no van a participar en la consulta. Y uno de varios de ellos ahí me parece que es importante revisarlos, es esto que acabas de comentar. Uno de ellos que me parece que es pues sí, que es resultado de esta campaña de infodemia, que me recuerda mucho a otros momentos de otras épocas ya muy lejanas, en los cuales la gente decía que no iba a votar porque de todos modos iba a ganar el PRI. Y bueno, y con esa ausencia, pues básicamente le dejaban el campo abierto para que las urnas se rellenaran con votos a favor del PRI. Y ahora mismo hay gente que dice, pues no se va a reunir la cantidad de gente necesaria, no tiene ningún sentido, ya se sabe que van a votar por el sí, pero nada va a pasar. Me parece importante esta reflexión que tú mencionas, este análisis, Michael, porque justamente lo que tendría que estarse revisando es otra cosa, como tú lo planteas, el tema de las víctimas, pero además el hecho de que es un ejercicio ciudadano que está por primera vez, que se ejerce por primera vez y que abre la puerta a que se repite en otros momentos. ¿Qué reflexión te da, además de lo que planteaste en tu artículo, esta situación, estos argumentos de quienes dicen no se va a reunir la gente, ¿para qué voy? Y de todo modo ya sé qué va a ganar y tres, pues de aquí a que los juzguen, quién sabe cuánto tiempo pase, Michael. Híjole, a mí me suscitan varias reflexiones eso. Uno es las propias convicciones que tiene uno, Alberto, no pueden estar sujetas a las mayorías, ¿no? Me parece que, aunque todo está en contra, como mencioné ahora, ¿no? Me parece que al menos los que sí pensamos que algo se tiene que hacer en este país, tenemos que salir y expresarnos. Y que se muestre. Yo creo que tenemos que saber cuántos somos los que pensamos así, ¿no? Y si la gente se queda sentada y no va, pues no vamos a saber, y de entrada tampoco vamos a poder contar con esa persona, ¿no? Yo diría, sin mucho carácter para salir y expresarse, ¿no? También pienso que, a diferencia yo diría, pues, del movimiento de abstencionismo, cuando se tratan de las elecciones, pues a lo mejor no nos convence ningún candidato, ¿verdad? Y uno decide mejor no participar, pero en esta ocasión no vamos a votar por nadie, vamos a ratificar una idea que es nuevamente la necesidad de hacer justicia a las víctimas y por la verdad, ¿no? Me parece que eso en sí mismo es un valor que hay que pues ensalzar y enmarcar con la participación en el voto. Y lo otro que me suscita es que hay que participar, es decir, no participa el que no pertenece. Y si participamos, si somos partícipes ya de los efectos de estas decisiones, que se tradujeron en masacres, en desapariciones forzadas, en despojo, en pobreza, en miseria, de eso ya somos partícipes. ¿Por qué no somos partícipes de buscar que esto se cambie, no? Y me parece que expresar el 1 de agosto es un inicio, no es el final. Insisto, tenemos todo en contra, pero es un inicio. Y ese inicio puede abrirnos la perspectiva a una nueva etapa, ¿no? Ya. Michael, haces ahí, pones un ejemplo de lo que sucedió con este plebiscito que llevó a cabo Augusto Pinochet. En Chile, por ejemplo, que me parece ahí que vale mucho la pena que lo coloques ahí. Y yo me quedo pensando en el momento de México. Esta es la primera consulta nacional que tenemos y que finalmente
pues va a ser difícil también calificar en términos numéricos qué es un éxito o no esta consulta. ¿Cómo medir la parte de, incluso no sé si la palabra éxito deba aplicarse aquí en una consulta de esta naturaleza, sino cuál es la palabra adecuada, la de el mejor impacto? No sabría cuál sería tu mirada de cómo medir el resultado de esta consulta, y pensando también en este ejemplo que pones de Pinochet, que de pronto se llevó pues una sorpresa, y que obviamente, bueno, aunque tú te refieres a esta consulta, yo también pensé en la siguiente que se va a hacer en el próximo año. ¿Cuál es tu mirada ahí, Michael? Dos ideas. Una es, hablaba con unos amigos chilenos justo hace unos días, a propósito, lo estábamos comiendo ahí en Tierra Adentro. Eso. Y hablábamos a propósito de la constituyente que tienen ahora, ¿no? Y del interés que hay de muchas universidades del mundo por entender qué es lo que pasa en Chile y qué es lo que pasa en Chile que no pasa en otros países, ¿no? Están rompiendo con esquemas todavía pinochetistas hasta la fecha, o sea, rehacer una nueva constitución que está siendo presidida por una mapuche, hablando de derechos, es decir, está siendo realmente una revolución interesante. Y decíamos, ¿dónde está el factor? Y hablando con ellos, a mí me parece también que el factor empezó ahí. Yo creo que en el caso de Chile, la semilla la sembró Pinochet cuando con su soberbia dijo, hagamos el plebiscito para que todo el mundo vea cómo los chilenos quieren que yo continúe en el poder, ¿no? Pues el pez por la boca muere, ¿no? Y me parece que el gran aprendizaje chileno es el poder, el darse cuenta del poder que tiene participar, y participar sin influencias el voto útil, o sin influencias de cálculos de este tipo, ¿no? Es ir y participar y decir lo que yo pienso y quiero, ¿no? Por eso lo ponía a colación. Me parece que tenemos también nosotros en México que darnos cuenta del poder de nuestra voz y del poder de nuestro voto. Desde ahí pienso, ¿cuál sería el resultado? Viéndonos hoy como sociedad civil, ¿no? En cómo estamos dispersos, divididos, confrontados, cada quien en su lucha, ¿no? Me parece que si esta consulta permite juntar las luchas e iniciar un proceso que empuje nuevamente hacia temas de justicia y de verdad, ese va a ser el éxito, ¿no? Imagínate si es 1 millón de personas diciendo esto, o si son 5 millones, o si son 10 millones, no serán los 37, pero va a ser un grupo importante para ver qué vamos a hacer a partir del 2 de agosto, ¿no? En caso de que no se logre el mínimo, ¿no? Y bueno, en caso de que se logre el mínimo, pues entonces la batalla va a ser por interpretar la pregunta, ¿no? Va a ser, pero vaya, esos son los problemas del 2 de agosto, no del 1 de agosto, ¿no? Entonces, lo importante ahora es ver cuántos somos, quiénes somos y qué estamos dispuestos a hacer a partir del 1 de agosto para empujar procesos de justicia de verdad. Ese es el valor que tiene. Y me parece muy interesante cómo hay un grueso de Morena empujando la consulta, y luego hay un grueso de zapatistas empujando y desde CNI empujando la consulta, y de colectivos de víctimas empujando la consulta, que en otros escenarios no estarían juntos. Y eso me parece súper relevante y súper importante. Es decir, esto ya empezó a movilizar, y creo que ese es el valor mayor que tiene. Es justamente una de las dudas que me surgían, Michael, y que te quería plantear a propósito del ejemplo de lo sucedido en Chile. Una de las lecciones de ese proceso
que efectivamente este sujeto Pinochet estaba muy desconectado de lo que sucedía en el país, es que hubo un proceso de organización y también de mucha generosidad de muchos sectores de la oposición chilena, y muchísimos escépticos que se convencieron al final del día de que era importante la participación y era importante votar por una frase que era negativa, que es el no, es decir, que no querían a Pinochet, porque había en Chile una dictadura de profunda, arraigada, bastante cruenta y muy, muy sentida en todas las calles de ese país, y que motivó, insisto, miedo y escepticismo, desánimo de muchas personas. Y el valor, creo yo, una de las lecciones que tiene este proceso, el valor agregado, es que se logró conjuntar a todos y convencerlos de que valía la pena, a todos, incluido algunos medios de comunicación de los que había en Chile. Este proceso, si bien es cierto que existe una conjunción de fuerzas que no estarían juntas en otros momentos, Michael, yo creo que todavía faltan, ¿no? Como que ha faltado empuje, como que esa lección de lo que ocurrió en Chile no acaba de permear, y siento una especie como de conformismo, ya ni siquiera desánimo, conformismo, en días previos a la consulta. ¿Qué piensas tú de esto que te planteo, Michael? Híjole, bueno, yo creo que veremos en qué se traduce ese desánimo el 1 de agosto, pero yo sí diría, como bien dices, Alberto, valor, generosidad y confianza o fe, ¿no? Lo peor es, lo peor es ni siquiera es el desánimo, es la indiferencia, ¿no? Y eso tampoco habla bien de nosotros. Entonces yo creo que, bueno, vamos a ver, o sea, finalmente como decía un maestro, tendremos que arar con los bueyes que se tienen, ¿no? Entonces con esos, ¿no? Vamos a tener que empujar. Yo creo que quizá no es suficiente y es desafortunado, pero yo creo que ya a estas alturas ya tenemos cosechas, ¿no? Y eso hay que resaltarlo también, ¿no? Sí, y bueno, Michael, pues te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, y únicamente es en esta última pregunta, ¿no piensas que le estás cargando mucho, Michael, el resultado? Si somos pocos o muchos bueyes, ¿no piensas que le estás cargando mucho a esto, al resultado de qué tantos vamos a hacer en una consulta organizada por un instituto que no quiere hacer la consulta con un presupuesto que dice que no le es suficiente, y con escasas casillas que en todas las semanas, estas 2 semanas que hemos estado abordando mucho el tema, pues si algo brinca es que pues la gente está pregunta y pregunte dónde está su casilla, las quejas de que ya les movieron la casilla a 10 kilómetros o a 20 kilómetros, en fin, que no sé, Michael, si estás ahí cargándole mucho al resultado en una condición pues que no creo que sea la más adecuada para poder tener una medición muchísimo más cercana a la realidad. También eso tenemos en contra, efectivamente, y tienes razón, Ernesto. Me parece que hay muchas maneras de manifestarnos, ¿no? Y si no tengo la casilla, pues hagamos una marcha, ¿no? Hagamos un plantón, expresémonos, ¿no? Me parece que es la consulta un buen pretexto para hacerlo. Un poco para poner nuestra bandera y decir, aquí también estamos nosotros, ¿no? Si no es por la vía formal, digamos, de los resultados, en fin, que sea por la vía, por lo menos, de la expresión popular, ¿no? Me parece que en Twitter, en Facebook, es decir, busquemos la manera de encontrarnos ese día manifestándonos por procesos de justicia y de verdad. Me parece que eso es, en el fondo, lo importante, ¿no?
extemporáneamente, como dicen los zapatistas, ¿no? Sí. Bueno, como dice la Sí. Cancillería, dice. Sí. Sí, al final del día lo importante es participar, es ir, sí, votar por el sí, por el no, pero hay que ir, y como mencionan algunos en el chat, que básicamente lo dice Eleanor Corazón, vamos a votar aunque el INE se oponga, aunque se oponga el INE, aunque se opongan los medios, aunque se oponga Juan Francisco Ili Ortiz, aunque se oponga el PRD, el PRI, PAN, Calderón, los que van a ser enjuiciados, los empresarios, aunque se opongan todos, hay que ir a votar. Hagamos nuestra la consulta, es nuestra voz y es nuestra decisión, ¿no? Pues gracias, Michael, dice, para despedir, dice Beatriz Ramírez, ya me convencieron, yo sí pensaba que no valía la pena, pero a la vez creo que hay que ir. Sí me pudo el mensaje zapatista también, vamos gente, no al desánimo. Pues con eso nos estamos despidiendo, Michael, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias a ustedes, ya valió la pena. Eso. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.